tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al En 15 de hoy. Me da mucho gusto tener aquí a Julia Santibáñez, porque escribió un libro que sobre todo se va a divertir. Es este. Se llama El lado B de la cultura, codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX. Primero, hay menos adulterios de los que yo me esperaba. Es que tú andas de morboso. Sí, es tu culpa, no la mía. La verdad. A ver, lo digo yo rápido y lo vamos hablando. Este es un libro sobre todo aquello de nuestros personajes culturales, y cuando digo cultura lo digo en un término amplio, pues que no se sabe o que no se sabía o que no está ahí. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, Julia, es, está marcado en las páginas del final de dónde salió, pero ¿qué trabajo de investigación? ¿Cuánto tiempo le invertiste a esto, Julia? Sí fue un rato, sí fueron varios años, porque pues había que buscar abajo de las piedras, básicamente. Es decir, no es que hubiera una, dos o tres grandes fuentes y a partir de ahí se construyera todo lo demás, sino que en realidad no había nada junto. Están muy dispersas las cosas, muy sueltas, no es lo que se suele contar de los creadores, artistas, intelectuales, cineastas, escritores, sino que está una mención por ahí en una entrevista, luego en un libro está una línea que remite a una cena con Juan Rulfo, en la que Juan Rulfo habló de una novela que estaba preparando, La Cordillera, que finalmente nunca publicó. En fin, entonces sí fueron varios años de estarle picando piedra, buscando por aquí, jalando un hilo, y luego resultó que era un resorte porque no había nada ahí. Entonces, pues mira, no fue fácil, pero concluí que los cultos también lloran. No, lloran, se divierten, los mejores reventones, los burdeles, las mujeres al por mayor, los hombres al por mayor. Tengo esta impresión de que muchas de tus fuentes, y dime si me equivoco, cuentan de otros, no de ellos mismos. Les sí, claro. Encanta en esos pedacitos que encontraba siempre, no, aquel güey no sabes lo que hacía. Era un poco así, ¿no? Sí, totalmente, al 100%, lo viste muy bien. Fernando Benítez habla de Fuentes, Fuentes habla de García Márquez habla de la China Mendoza, así sucesivamente. Pues nadie se expone a sí mismo, o es raro que alguien lo haga. Entonces, incluso en las cosas que no son necesariamente de un chisme, digamos, irreverente, sino el hijo de Julieta Campos hablando de Julieta Campos, de sus últimos días, como no dejó un texto de sus últimos días, pero años antes había escrito sobre Anaïs Nin, y ahí un poco ella ya se está poniendo en carne de Anaïs Nin. Entonces, en general son terceros los que están refiriéndose a los personajes, y eso lo hizo particularmente divertido, pero también particularmente complicado, porque entonces para que me hablen de pues tengo que buscar a un montón que estaban alrededor para ver quién me habla de lo que me interesa de este personaje. Y qué bueno que dices la palabra divertido, porque no solo la idea del libro es divertida, sino que te empeñaste en que cada de estos pequeños capítulos, y ahorita hablaremos de los pequeños capítulos, te empeñaste en escribirlos de una manera divertida, de una manera alivianada, de una manera de decir, estos son esos señores y señoras que luego cuando van a Bellas Artes son todos, ¿no?, serios y tal, ¿no? Sí, me encanta que lo digas porque sí, efectivamente hay una intención desde la propia portada, estas caricaturas. No es un ataque frontal, no pretendo denostar ni la obra ni a los personajes, sino presentar costados que no son los oficiales, que no son los que aprueban los grandes nombres, digamos, o las grandes instituciones, sino los seres humanos a nivel de cancha. Y en ese sentido, claro, hay mucha diversión y no veo por qué la cultura, siempre he tenido la idea de que la cultura y la diversión no tienen que estar contrapuestas, no necesariamente son antitéticas ni se repelen. A ratos conviven y conviven muy bien, como se puede apreciar aquí. Porque pero hay otra parte que me parece seria en el mejor sentido de la palabra. También son estos personajes y a veces nos olvidamos. Es decir, estos son los personajes que pintan, que escriben poesía, que hacen novelas, que hacen ensayos, que hacen escultura. Es decir, también son estos personajes y creo que ese olvido a veces los vuelve muy distantes y por eso me parece importante el libro, ¿no, Julia? Exactamente, los vuelven muy distantes y hacen que muchas personas no quieran acercarse a estos protagonistas, por llamarlos de alguna manera, de la cultura. Y quiero hacer un breve paréntesis. Desde la alta cultura hasta la cultura popular. Conviven en el libro de Tongolele con García Márquez y Octavio Paz con Vitola, por decir algo. Y
O hombres y Tintán. mujeres de ambos lados, o Tintán. Entonces, claro, hace que se sientan distantes, se sientan acartonados, porque solamente nos dan una versión oficial. Y aquí es la versión no oficial. Sin embargo, todo está documentado. No es nada que yo me invento o que es mi palabra para que me crean. No, todo está muy documentado. Pero pues obviamente, como lo dices, pues todos tienen costados risibles, divertidos, a veces un poco caricaturescos, a veces dolorosos. Están los epitafios de muchos personajes que decidieron que dijeran sus tumbas. Está en otro capítulo los automuertos o suicidas. Bueno, no es que sea un tema de chacota, pero sí hay algo ahí que nos puede revelar costados inusitados, digamos, de estos personajes. Y lo otro que veía y leía yo aquí, y lo pones además desde la introducción, el prólogo, dices que te costó mucho trabajo encontrar mujeres, es decir, que las mujeres no estaban en esas fuentes que consultaste, que había pocas mujeres y que digamos que tuviste que hacer un esfuerzo extra para ir a localizar esas historias. Es curioso, ¿no? Bueno, no es curioso, era un hombre, el siglo XX en la cultura mexicana sí era de hombres, pero había muchísimas mujeres creando cultura y que no estaban ahí, ¿no? Están los nombres, o sea, se sabía Sí. o se sabe que está una Tina Modotti, que está Anita Brenner, que está, pero encuentra historias de ellas, de con quién se iban de fiesta, con quién se peleaban, cuáles fueron sus primeros oficios, sus primeros empleos antes de llegar, digamos, al comillas glamour del arte. Eso no está, o está en muy pocos lugares. Había que rastrear, tuve que rastrear y hacer un esfuerzo, como bien dices, adicional para incluir historias relevantes de mujeres. Entonces, no solo en cada capítulo están presentes mujeres, sino que además les dedico capítulos exclusivos a algunas de ellas, desde Silvia Pinal hasta Josefina Vicens o Inés Arredondo. De esa magnitud, digamos, es el campo que me propuse abarcar. Y claro, ahí ofrezco mucha más información de ellas en concreto, pero sí creo que hay una tarea pendiente de visibilizar a las mujeres relevantes en cultura durante el siglo XX. Falta mucho por hacer. ¿Cómo hiciste la selección? Supongo que tenías otros personajes, es decir, cuando uno prepara un libro de estos, Julia, quiero suponer que tenías más personajes de los que están aquí, más anécdotas, etcétera. ¿Cómo hiciste la selección final? Sí, tenía muchos capítulos quedaron fuera, ya espero en algún punto hacer un tomo 2, un volumen 2, pero la selección final buscó un equilibrio difícil de lograr y por supuesto estoy abierta a que me digan no se logró el equilibrio, pero entre cultura popular y alta cultura, hombres, mujeres, distintas disciplinas artísticas, escritores, artistas plásticos, cineastas, actores y actrices, en fin. Entonces buscó dar un equilibrio y representar lo más dignamente posible a este grupo de personajes fascinantes que nos permiten, creo, contribuyen a nuestra comprensión de quiénes somos hoy. Esa fue, digamos, la criba final. De ahí salieron algunos que quizá no eran tan relevantes y se añadieron otros que de pronto era como hace falta fortalecer este costado y ahí entraron algunos. Pero quiero suponer que tienes algunos en el cajón que dices, espero que venga el lado B, que venga el B del lado B, porque debes tener algunos en el cajón que dijiste, hijo, esta me voy a divertir muchísimo cuando salga, ¿no? Sí, porque sobre todo lo que dices, me divertí muchísimo investigando y luego escribiendo, fue la verdad muy, muy divertido. Y sí, claro, tengo muchos personajes, tengo incluso capítulos ya enteros escritos que seguramente voy a pulir y demás, pero sí, ya hay un buen bagaje. No exagero si digo que tengo más de 200 folders, cada uno sobre un tema o sobre un personaje. No quiere decir que tenga 200 capítulos listos, ni muchísimo menos, en algunos casos solo un nombre, pero decir, tengo que investigar sobre este personaje. Entonces sí, ya hay un trabajo ahí adelantado. Ahora, más allá de que es divertido y que tú te divertiste, se te nota la poesía porque hiciste algo con el lenguaje en este libro. Sí quisiste divertirte con el lenguaje, sí, con esas palabras. Eso está increíble y es una parte de diversión, ¿no? También, ¿no? Sí. Es decir, ¿no? Totalmente. El lenguaje es ese, ¿no? Eso es el lenguaje y en parte eso es también la poesía. No es solamente palabras que dicen algo, sino cómo lo dicen, dónde está la sonoridad, los juegos de palabras, las sinestesias, en fin. Entonces, claro, pues eso es parte de mi quehacer cotidiano en la escritura de poesía. Lo hago también en la columna que tengo en La Razón y pues creo que lo hice en el libro. Juego todo el tiempo con palabras, me invento la malditidad de los creadores y hablo del sangraje de la revolución, que veníamos saliendo del sangraje de la revolución cuando Nahui Olin no sé qué. Hablo de
el demasiadismo de determinado personaje, porque ¿por qué no? O sea, el lenguaje es nuestro, es patrimonio de todos y quería que el libro fuera divertido, no solo en lo que dice, sino cómo lo dice. Entonces también ahí me abrió una posibilidad de jugar. Pero esa parte también lo hace más tú, Julia, ¿no? Es lo padre, es decir, quienes te hemos leído, quienes sabemos en qué estás y qué te encanta y qué disfrutas, esas partes cuando vas abriendo y te encuentras, esta palabra, claro, es Julia, es decir, ¿no? ¿No? Es ella, ¿no? Sí, estoy muy presente ahí, por más que no esté presente, digamos, en un primer plano, porque la mayor parte de los personajes no los conocí, pero pues sí, creo que ya es un estilo que no puedo evitar y que además tampoco intento evitar porque creo que tiene que ver con el costado lúdico del lenguaje y con el costado lúdico hacia la cultura, y en ambos creo profundamente. Escuché por ahí que dijiste que, y creo que está muy bien, que el tamaño de los capítulos tiene que ver con permitir el acercamiento más fácil a los personajes, ¿no? Sí, cada capítulo tiene 4 páginas exactamente ya en el libro formado, y esto fue un rigor que me puse al escribir los capítulos. Dije, no pueden ser capítulos largos porque es un tema de divulgación cultural desde otro ángulo. Entonces, si son capítulos de 18 páginas, mucha gente ya desde ahí va a decir, yo no le entro. Pero si son 4 paginitas y además espero escritas de una manera no pesada, no amena, no ceremonial, sino así, cercana, divertida, en fin, pues la intención es que sí, que se acerque mucha gente que no suele consumir libros, que es muy fan de María Victoria, pero pues a lo mejor no se echaría un libro completo y sin embargo aquí se acerca a 4 páginas y conoce algo y lo que dijeron otros sobre la cintura de María Victoria, por decir algo. Pues Julia, la verdad es que me divertí muchísimo con el lado B de la cultura. Creo que usted debe ponerse a leer y a divertirse con el lado B de la cultura. Codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX. Y bueno, no solo tiene que haber el lado 2, algún día vendrán los del siglo XXI, porque dicen que siguen igual algunos. Dicen, no que nosotros hayamos visto nada. No nos consta. No nos consta, pero ya alguien empezará a escribir todas esas cosas. Julia, felicidades, gracias por estar conmigo. Y pues póngase a leer, todo mundo, póngase a leer, no tenemos nada más que hacer, estamos encerrados. Te mando un beso, Julia, gracias. Gracias, Carlos, un abrazo fuerte. Gracias.